Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y vamos a colocarle por nombre a esta enseñanza las cartas de Pablo. Cuando pensamos que en el apóstol Pablo es imposible ignorar la influencia de sus cartas. Escritas hace casi 2000 años, estas epístolas siguen siendo esenciales para comprender la fe cristiana. Pero, ¿qué hace que sus palabras sigan resonando hoy? Tal vez sea porque abordan temas universales: gracia, fe, sufrimiento, esperanza, de una manera tan personal que parecen dirigidas directamente a nosotros. Aún así, algunas preguntas siguen rondando nuestras mentes. ¿Cuáles son las cartas que realmente escribió Pablo? ¿Por qué se disputan algunas de ellas? ¿Y cuál es su mensaje central que quería transmitir? Según los historiadores, Pablo escribió en una época donde la correspondencia era el medio principal para comunicarse a larga distancia. Me pregunto cómo habría sido recibir una de sus cartas. Imagínate ser parte de la iglesia en Corinto, esperando ansiosamente las palabras de aquel hombre que había visto al Señor resucitado. ¿Con qué expectativa abriría el pergamino? ¿Con qué asombro leerían sobre la gracia de Dios y el poder de la cruz? Sin embargo, no todas las cartas atribuidas a Pablo son aceptadas de manera unánime. Algunos estudiosos han debatido durante siglos cuáles provienen directamente de su pluma y cuáles podrían haber sido escritas por sus discípulos. ¿Importa esto para nuestra fe? ¿Cambia en algo el mensaje que transmite? Y más aún, ¿cómo podemos aplicar hoy las enseñanzas que Pablo dejó en estas cartas? A lo largo de este estudio exploraremos cuáles son las 7 cartas consideradas indiscutibles, porque otras 6 generan controversia, y cuál es el tema central que une todos sus escritos. Además, reflexionaremos sobre las lecciones que podemos extraer de sus palabras para vivir una fe más auténtica y transformadora. Porque al final las cartas de Pablo no solo son documentos antiguos, sino mensajes vivos que siguen hablándonos hoy. Ahora bien, seguramente algunos ya deben estar haciéndose esa pregunta. ¿Por qué tenemos que saber todo esto? Bueno, porque comprender el contexto y la autenticidad de estas cartas nos ayudan a apreciar aún más su mensaje. Así que, sin más demora, comencemos explorando cuáles son las 7 cartas de Pablo que nadie pone en duda. Los estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en que 7 cartas atribuidas al apóstol Pablo son auténticas, es decir, escritas directamente por él. Estas epístolas, reconocidas como indiscutibles debido a su estilo, vocabulario y contexto histórico, forman la base de la teología paulina y ofrecen una ventana única del pensamiento del apóstol. Pero, ¿por qué estas 7 cartas son aceptadas sin cuestionamiento? ¿Qué evidencias existen para confirmar su autenticidad? Veamos cada una de ellas y el mensaje central que transmiten. Primero, Romanos, la justicia de Dios revelada. Pocos escritos en la historia han tenido el impacto de la carta a los romanos, considerada la obra maestra de Pablo. Este documento no solo define la esencia del Evangelio, sino que también ha transformado la vida de innumerables creyentes a lo largo de los siglos. Pero ¿qué hace que esta carta sea tan poderosa? ¿Por qué sus palabras siguen resonando con tanta fuerza hoy? Para entenderlo, necesitamos explorar su contexto histórico, su estructura teológica y su aplicación práctica. En el siglo I, Roma era el corazón del imperio,
una metrópoli donde convivían diversas culturas, religiones y filosofías. Los cristianos de Roma, en su mayoría gentiles, enfrentaban la presión de vivir su fe en una ciudad donde la idolatría y la inmoralidad eran comunes. En ese contexto, Pablo escribe para fortalecer su fe, aclarar el mensaje del Evangelio y promover la unidad entre judíos y gentiles. Desde el inicio, Pablo establece el tema central de la carta, la justificación por la fe. En Romanos 1, 16, 17 declara: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mas el justo vivirá por la fe. Este versículo, considerado el corazón de la carta, presenta dos conceptos esenciales: el Evangelio como poder de Dios y la fe como el medio para recibir su justicia. ¿Te has preguntado cómo estas palabras habrán resonado en los corazones de aquellos primeros creyentes? Imagínate un esclavo romano escuchando que su valor no depende de su estatus social, sino de su fe en Cristo. A lo largo de los primeros capítulos, Pablo desarrolla una argumentación lógica y contundente. Comienza demostrando que toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, ha pecado y está separado de Dios. En Romanos 3, 23 y 24 afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este pasaje rompe con la idea de que la salvación se puede ganar mediante las obras. ¿No es cierto que incluso hoy muchos luchan con el sentimiento de no ser lo suficientemente buenos para Dios? Pero Pablo deja claro que la justificación es un regalo, no una recompensa. Sin embargo, la carta no se detiene en la justificación. Pablo avanza hacia la vida en el Espíritu, describiendo cómo el creyente, al ser liberado del poder del pecado, puede vivir en obediencia a Dios en Romanos 8.1, donde escribe: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te imaginas el alivio de quienes, cargados de culpa, escucharon estas palabras por primera vez? Es como si una puerta se abriera hacia una libertad que nunca habían conocido. Uno de los puntos culminantes de la carta es Romanos 8:28, donde nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas veces este versículo ha traído consuelo en medio del sufrimiento? Pero Pablo va más allá. En los versículos siguientes asegura que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la tribulación, ni el peligro, ni la muerte misma. ¿No es esa una verdad que transforma la manera en que enfrentamos la vida? Es interesante notar que Pablo dictó esta carta a un amanuense llamado Tercio, quien menciona su nombre en Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Habrá comprendido Tercio la magnitud de lo que estaba escribiendo? ¿Habrá sentido que cada palabra estaba destinada a trascender su tiempo? Pero Romanos no es solo una exposición teológica, también es un llamado práctico a vivir conforme al Evangelio. En los últimos capítulos, Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer sus vidas como sacrificio vivo, a amar a sus enemigos y a vivir en armonía unos con otros. En Romanos 12:2 les insta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿No es esto un desafío también para nosotros en una época donde las presiones del mundo son más fuertes que nunca? Al final, la carta de los Romanos nos deja con una pregunta esencial: ¿vivimos realmente como personas justificadas por la fe? ¿Confiamos en que, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos ha aceptado como sus hijos? Si algo queda claro, es que el mensaje de Pablo no es solo para el pasado. Es una invitación a experimentar la gracia de Dios aquí y ahora. Y ahora que hemos explorado la profundidad de Romanos, dejamos esto hasta acá. Mil bendiciones.